Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabía. Le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron. Habla desde una cárcel en los Estados Unidos, uno de los más temidos sicarios de Pablo Escobar, Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, el único condenado por el atentado terrorista al avión de Avianca, el hecho donde perecieron 107 personas hace 34 años y por el que ahora las familias de las víctimas critican la investigación por considerar que el acusado, o sea, La Quica, no fue el que lo cometió. Este es un reportaje de Alexander Oyola. Al poner el nombre de Dandeny Muñoz Mosquera en cualquier buscador, la información entregada es que es un terrorista y narcotraficante, responsable de la muerte de 107 personas con una bomba en el vuelo 203 del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, cuando despegaba de Bogotá hacia la ciudad de Cali, y cuyo propósito era asesinar al candidato presidencial César Gaviria, quien ese día no iba en el vuelo. Yo era médico forense de instrucción criminal y era un escenario dantesco, un escenario en el cual no sabíamos cómo actuar. La regla era la improvisación. No se sabía manejar una escena de desastre aéreo. Encontrábamos los cuerpos en diferentes posiciones, en diferentes sitios, a diferentes distancias, con fragmentos del fuselaje del avión. Hoy, 34 años después de esa tragedia aérea, se dice que la investigación nunca concluyó y se presume que Dandeny, o alias La Quica, quien fue condenado a 10 cadenas perpetuas, es inocente, de acuerdo a las versiones de testigos en un libro llamado La mirada al atentado al avión de Avianca, como informe para la Comisión de la Verdad. Nosotros presumimos que él no participó dentro del atentado del avión de Avianca. Encontramos que él no era explosivista en el cartel de Medellín. Encontramos que él no era una persona muy cercana a Pablo Escobar. Encontramos que él era, digamos, tenía un rol muy local en de bar. Esta es la cárcel Lee, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Allí purga su condena Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. Así lucía la fisonomía de este sujeto a los 12 años de edad. Pasado el tiempo, a los 30. Bajo quebrantos de salud, en prisión. Así está hoy, a los 57. Desde la cárcel nos ponemos en comunicación con Dandeny bajo una llamada telefónica que no tardará más de 15 minutos. Con el saludo y la primera pregunta. Dandeny, ¿participó usted en el atentado al avión de Avianca, sí o no? Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabía. Le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso. Yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión. A usted lo acusan de haber asesinado a 50 policías, de haber puesto bombas en Medellín y en Bogotá. ¿Qué responsabilidad tiene de esto? No, la verdad que yo no tuve nada que ver con eso. Aquí también pusieron personas a testificar contra mí, que yo había matado a Luis Carlos Galán, yo había puesto la bomba en la Plaza de la Macarena, yo había puesto la bomba en el DAS. Hasta el día de hoy el gobierno de Colombia, yo personalmente le he mandado pedidos al gobierno de Colombia que yo deseo recibir los documentos relacionados con esos casos y lo único que ellos me han respuesto una y otra vez es que por yo no ser sujeto procesal en ninguno de esos casos. Muchas personas testificaron en contra suya. ¿Con qué información y por qué? Las personas que testificaron contra mí acerca de eso fueron todas personas que estaban en la cárcel y que querían un beneficio para poderse salir de los crímenes que habían cometido. No era ninguna persona que en realidad tuviera conocimiento de nada de eso. En segundos seguirán escuchando la versión de Dandeny o La Quica, que quizás coincide con otras, como la del sobrino del extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Tengo las pruebas contundentes que dan claridad a lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que el único responsable del atentado del avión de Avianca, vivo en este momento, se llama Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Un caso del que aún no se tiene claridad si fue planeado y ejecutado por Pablo Escobar
o el jefe paramilitar Carlos Castaño. O la financiación del... Total, los dos están muertos, un único preso y centenares de familias sin saber la verdad. Es un caso que durante 34 años aún sigue en etapa preliminar y eso es una vergüenza que ocurre en este país. Algo similar a lo que siente Diana, la hija de Dandenis Muñoz Mosquera, que no tiene recuerdo de su padre, salvo esta foto cuando era una bebé y él la tenía en sus brazos. Es que acá en Colombia en realidad ya se sabe la verdad, pero nadie, no tenemos apoyo en realidad del gobierno ni de nadie que nos ayude a seguir luchando contra ese caso que está archivado en Estados Unidos. La hija de la Kika desde Colombia y en los Estados Unidos la mamá de Dandeni, una mujer de 91 años, con las hermanas del condenado por terrorismo. Ellas hacen ruegos para que se reabra este caso. El fiscal Gustavo de Greiff, que era la autoridad máxima en ese entonces, también habló sobre esta situación y siempre estuvo en contra de que a mi hermano se le condenara por este delito. Incluso envió una carta a la Corte Suprema de los Estados Unidos para decir que iba a presentarse una persona en corte, pero que no era responsable por este hecho. Dandeni lleva 31 años pasando por prisiones federales en los Estados Unidos. Durante 19 años estuvo prácticamente incomunicado. Después pudo recibir llamadas y visitas esporádicas de la familia. Es muy triste tener a alguien que tú amas en una prisión por tantos años. La historia muestra los tiquetes comprados para los dos pasajeros que accionarían la bomba, versiones que se pagaba $1 millón al que ejecutara el atentado, que de esto sabía alias Memín, como Popeye, sicario de Escobar ya muertos. También que los organizadores fue alias Arete, hoy en libertad. Después de tantos años digan la verdad, que ya no van a tener como ninguna consecuencia. En Estados Unidos mentir en la corte es un delito que a los 5 años ya desaparece. La Kika era ladrón de carros y motos en Colombia. Dice que no trabajó para Pablo Escobar, sí lo hizo para alias Chiruza, amigo del capo. Y de un momento a otro me fabricaron cargos de narcotráfico desde el 78. En el 78 yo solamente tenía 12 años de edad. Otros cargos en el 85. En el 85 yo estaba en Catán prestando servicio militar. Que para prestar servicio militar usted no tiene que tener ningún antecedente penal. La Kika se fue a Estados Unidos por problemas. Pero ellos usaron un antecedente mío de Colombia, que estuve en la cárcel por robo varias veces, que me volé de la cárcel. Usaron todos esos antecedentes para darme de 6 meses, me dieron 6 años. Cuando me condenaron me mandaron para una prisión de castigo en Marion, Illinois. El año 92 me sacaron de ahí de esa prisión y me trajeron nuevamente a Nueva York, donde me condenaron. Y me pusieron un cuarto, había mucha gente de la DEA, del FBI. Estaban grabando todo lo que se hablaba ahí. Me dijeron que tenían un negocio para conmigo, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, iban a traer mi familia para acá, iban a dar dinero, me iban a poner en una prisión de menos seguridad. Porque si no, me iban a dar nuevos cargos, por los cuales me iban a matar en la silla eléctrica o me iban a dejar de por vida en prisión. La periodista Maggie Kinlan, desde hace varios años, investiga el caso. Pidió a la Corte de los Estados Unidos las transcripciones de las 2 audiencias a Dandeni, pero le fueron negadas. Yo pienso que es muy extraño que un juicio que ha tenido muchos problemas, que el Departamento de Justicia ha tenido que investigar alguno de sus testimonios, pues pienso que es extraño que un juicio como ese, que tiene implicaciones en complotes de terrorismo internacional, podría desaparecer, que los archivos se desaparezcan. Hay también 2 juicios. Los primeros terminaron archivados, los segundos terminaron en condena. Los 2 desaparecieron. Es muy extraño. ¿Cree que Dandenis Muñoz va a morir en una cárcel en Estados Unidos, posiblemente siendo inocente? Sí, yo pienso que eso podría pasar si no hay intervención de nadie. La verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo.